Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Bueno, ayer en horas de la tarde surgió en un medio regional una información que daba cuenta sobre la existencia de casos sospechosos de coronavirus en Pehuajó. Ayer justamente hablábamos de esta necesidad de generar acciones para evitar cualquier tipo de situación que se pudiera dar en nuestra ciudad, sobre todo teniendo en cuenta que hay familias que están regresando de sus vacaciones en los países afectados. Inmediatamente tomamos contacto con el secretario de Salud de la municipalidad y él desmentía esta situación y también se comprometía a ampliarnos la información en esta nota, y agradecemos la atención del doctor José María Pichetto, que está en línea. José, buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día, Andrea. ¿Cómo estás? No, por favor, gracias a ustedes por llamar. José, bueno, en principio, para conocer cuál es el cuadro de situación, ¿hay hoy en Pehuajó algún caso confirmado o sospechoso de coronavirus? No, no tenemos ningún caso ni sospechoso y, por supuesto, menos confirmado. Uh-huh. Yo agradezco la llamada de ustedes porque veo en las redes y escucho muchas cosas y es interesante porque ustedes van a jugar un rol, creo que muy importante, junto con todos los efectores de salud a la hora de transmitir la información correcta para la población. Uh-huh. Porque mucha gente está preocupada y creo que hace bien de preocuparse y la idea es transmitir la información correcta. Nosotros en salud tenemos un comité de crisis. Ese comité de crisis, en este caso, que es una patología infecciosa como es el coronavirus, el COVID-19, está comandada por el doctor De Micheli, que es el médico infectólogo del hospital, y lo que hemos hecho, yo te cuento un poco lo que hemos hecho. Sí, sí. Lo que hemos hecho es trabajar en principio sobre el hospital, primero capacitando al personal. Nosotros trabajamos en conjunto con la región sanitaria, Ministerio de Salud de la provincia y también con el Ministerio de Salud de la Nación. Las normativas que nos llegan, esto es un proceso dinámico porque está cambiando permanentemente. Yo digo siempre que de coronavirus todos estamos aprendiendo porque la realidad es que no tenemos experiencia, en ninguna parte del mundo hay experiencia y los tiempos van cambiando permanentemente, la información cambia día a día. El hospital está preparado como tiene una sala ya de aislamiento, como también una parte de la unidad de cuidados intensivos para manejar pacientes aislados que requieren asistencia respiratoria mecánica. Por otro lado, se capacitó a todo el personal de guardia y también al personal de la recepción, como para que todos tengamos la misma normativa. No hemos tenido hasta ahora la suerte de no activar ningún protocolo para coronavirus, pero sí hemos tenido mucha consulta, sobre todo de personas que llegan de países donde hay circulación viral. Claro. Nosotros en este momento estamos en un proceso de contención, porque todos los casos que hay en Argentina hasta la actualidad han sido casos importados. ¿Qué significa que son importados? Significa que traen el virus desde los países donde hay circulación viral. Claro. Todavía en Argentina, gracias a Dios, no hay circulación viral. Para tratar de prevenir esto, que es un tema complejo, absolutamente complejo, lo que estamos en un proceso de contención. ¿Qué significa esto? Todas las personas que vengan de países donde hay circulación viral, y hoy, ayer en la tarde se actualizó, la última actualización que tenemos, cuáles son los países, es toda Europa, porque hasta ayer en la mañana teníamos España, Francia, Italia, Alemania, Japón e Irán. Actualmente se actualizó a todos los países europeos y también a Estados Unidos. Escuché recién, la verdad que no me llegó todavía la normativa, que el presidente de la Nación ha anunciado la obligatoriedad de los pacientes que ingresen a Argentina derivados de todos estos tipos de países donde hay circulación viral, la obligatoriedad de la cuarentena. Sí hemos tenido gente que ha venido de Europa y bueno, en la medida que nosotros nos enteramos, porque la realidad es que no tenemos forma de saber la gente que ha viajado. Si bien la mayoría de ellos me ha referido que cuando llegan al aeropuerto hacen el examen físico del paciente y le hacen firmar una declaración jurada, yo creo que no quedaba muy claro el tema de la cuarentena. Claro.
con las personas que han venido aquí a Pehuajó, las que me he podido comunicar y las que nos hemos enterado, como así también de algunos pueblos del partido de Pehuajó. Lo que hemos hecho, hemos hablado, están en la casa. Cuarentena se decía de antes, ahora son 14 días, por supuesto. Claro. Eso antiguamente se hablaba de 40 días para algunas enfermedades de transmisibilidad viral. Actualmente se habla de 14 días porque el periodo de incubación que tiene el coronavirus son 14 días. Desde el momento que llega al aeropuerto, a la Argentina, tiene que estar 14 días en su casa con cierta vigilancia epidemiológica. ¿Qué significa esto? Vigilar que el paciente no tenga fiebre, no tenga dolor de garganta, que el paciente no tenga dificultad respiratoria. Y por supuesto que tiene que estar en la casa con el menos contacto posible con personas fundamentalmente de riesgo. Claro. ¿Cuáles son las personas de riesgo? El grupo etario de mayor riesgo son personas mayores de 65 años de edad y que tiene algún tipo de patología preexistente, como por ejemplo diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tabaquismo, pacientes que tienen algún trastorno de enfermedad inmunomediada. Lo que recomendamos siempre es, el primero y fundamental, el lavado de manos. El lavado de manos, sabemos que este germen vive aproximadamente entre 10 y 15 minutos en nuestras manos, por lo tanto hay que lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. Si hay alcohol en gel, mejor todavía. Es un germen que cuando el paciente tose se debe llevar el pliegue del codo a la boca y puede expedir el virus aproximadamente a 1 metro o un poco más. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es limpiar todas las superficies donde uno está en contacto. Por ejemplo, está con la computadora, limpiar el teclado, limpiar el monitor. Si maneja un vehículo, no debería manejarlo, pero limpiar el volante del vehículo, las manijas de las puertas. Básicamente esas son las medidas que uno debe tener en cuenta. Las medidas preventivas son muy similares a lo que en algún momento pasó con lo de la gripe A, digamos, como exacto, para, ¿no? Exacto. Una diferencia sustancial que tiene este tipo de paciente es que la tos en general es tos seca. Es un virus que se aloja en la garganta y no produce grandes cantidades de secreciones. A diferencia de otros virus como influenza y demás, que generalmente da un cuadro de rinitis, da un cuadro de congestión con rinorrea o con saliva. En este caso, en general son pacientes que tienen tos seca. Este virus tiene la particularidad que vive 2 a 3 días en la garganta, da un dolor de garganta, una odinofagia, y luego este virus en algunos pacientes desciende por la tráquea, se aloja en ambos pulmones y produce una neumopatía. Y el paciente comienza con una dificultad respiratoria. Los consejos que damos: si los pacientes están en cuarentena y alguno de ellos presenta alguna sintomatología, tratamos de que no concurra al hospital público o al privado, sino que llame al 107. Obviamente, llamando al 107, lo que tiene que hacer es decirle qué es lo que le pasa, y el valor importante, aparte de la sintomatología, es el valor epidemiológico de venir de un lugar de procedencia de circulación viral. Claro. Para eso el hospital está preparado, como así también los servicios de emergencia, como para que asistan al paciente, se lleve al paciente al hospital, se lo aísle, se le haga la toma de muestra como corresponde, y después de eso, si el paciente está bien clínicamente y no tiene ningún compromiso severo, el paciente seguirá en la casa bajo vigilancia epidemiológica. Si el paciente tiene un compromiso severo, seguirá internado y pasará a estar internado en el hospital. Bien. José, hasta el momento decías, y entendemos que es complicado identificar a aquellas personas que han estado en los países de riesgo. Ahora, vemos que en otras ciudades, por ejemplo, se ha tomado la precaución de hacer fuertes campañas de difusión para que esas personas que llegan de esos países sean las responsables de al menos interiorizar a las autoridades de salud. Y nosotros lo estamos haciendo. Nosotros estamos trabajando en eso. Yo ya he dado varias charlas, el infectólogo ha dado varias charlas, y lo que estamos haciendo es esto. Públicamente, digo, y a través de los medios, que sabemos que cumplimos un rol importante y que por eso inmediatamente ayer establecíamos esta comunicación, ¿no hay una campaña masiva a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, como para llevar la información como se está haciendo en otras ciudades y tratar de evitar, no sé sobre todo, la preocupación?
No sé, pero yo pertenezco a un círculo de todos los secretarios de salud, región sanitaria, y nos manejamos todos en conjunto. No, yo lo que no quiero producir es una alerta, yo no, sino lo que estamos trabajando todos para no producir una alerta, sino llevar la información. Y eso es lo que estamos haciendo. Por supuesto que ustedes, como te decía recién, juegan un rol importante y estamos todos aprendiendo de esto. Yo quiero dejar claro esto. Esto va a ir cambiando día a día. La información que transmitimos hoy quizá mañana sea ampliada o sea modificada. Y eso es un valor importante. Por ese motivo... Ya ahora, por ejemplo, lo que te decía recién de los países. Sí. Ayer se hablaba de los países de circulación viral, que era España, Italia, Alemania y Francia, y Japón e Irán, y hoy ya se habla de todos los países europeos y Estados Unidos. Por eso consultaba, porque digo, tal vez como la información es tan dinámica y se va ampliando, la situación va empeorando a nivel mundial. Sí. Y bueno, vamos a estar en comunicación, Andrea, permanentemente, y haremos todas las conferencias de prensa que sean necesarias. Y otra cosa importante es que yo quiero transmitir a la población, es que nosotros no ocultamos nada, porque no tenemos por qué hacerlo. Ni bien tengamos un caso, por supuesto que lo vamos a hacer público, porque es lo que corresponde. Esperemos no tenerlo, pero sí estamos trabajando para que todos seamos conscientes de lo que sucede, y no hay ninguna posibilidad de ocultar nada, no se me ocurriría, y escucho esto permanentemente. Ajá. Sí, bueno, de hecho, ayer veíamos en redes sociales, y luego de que un medio de la región había publicado la existencia de casos, sí, coincido, digo, había mucha gente que recordaba en algún momento el primer brote de triquinosis, donde en principio se hablaba de que no existían casos y luego surgieron una enorme cantidad. Un poco la gente entra en pánico, y hoy por hoy no hay red social, medio de comunicación a nivel nacional que no esté hablando de este tema. Por eso siempre creemos y nos ponemos a disposición, porque difundir la información certera es lo que hace que la gente no entre en ese pánico que se entra por la mala información. Sí, yo comparto 100% con vos. Yo a veces pido disculpas, lo he hablado con Pitante que me llama, porque ando con muchas cosas. Hoy acabo de venir recién de una actualización que viene del Ministerio de Salud para la interrupción legal del embarazo, y andamos con muchas ocupaciones, pero no obstante estamos a disposición las 24 horas, Andrea, ningún problema. Bien. José, por supuesto ponemos el medio a disposición. Agradecemos que más allá de estas ocupaciones que decías, en los momentos en que se necesita la información la obtenemos, y es sumamente importante, insisto, para evitar generar cualquier tipo de psicosis en la población, para que la gente sepa exactamente lo que ocurre desde la palabra oficial, que es la de ustedes. Hoy por hoy el foco de la información son ustedes. Absolutamente. Ayer hablé con el presidente del Consejo Escolar, anticipándome a una medida que ya también creo que se tomó desde la provincia, es la notificación a todos los colegios para que tengan claro que aquellas personas que vienen desde países no deben ingresar al colegio y deben estar en cuarentena. Estuvimos trabajando porque también tuvimos consulta, un ejemplo, un alumno estuvo haciendo una actividad deportiva en un país vecino como Bolivia, y el colegio no quería dejarlo entrar. Y hasta el momento Bolivia no es un país con circulación viral, por lo tanto este paciente sí puede. Y bueno, yo estoy hoy desde las 5 de la mañana tratando de hablar con casi todo el mundo que puedo, como para poder ir actualizando los datos. Lo mismo al director del hospital, recién acabo de venir junto con él para hablar este tema, y nosotros estamos a disposición de ustedes cuando requieran. Cuando haya algún caso, si es que hay, vamos a ser los primeros en comunicarlo, por supuesto. Y una cosa Andrea, si me permitís, esta es una patología que la tenemos que abordar entre todos. Hay responsabilidades de las autoridades sanitarias y también de la población general. Es importante el lavado de manos, esto quiero recalcarlo porque es vital esta situación. Es importante evitar el contacto con aquellas personas que han venido en países con transmisibilidad viral, y es importante que los que vinieron, los que están llegando, porque Peugeot tiene mucha gente que ha ido a Europa y que en este momento está en Europa, y algunos también en Estados Unidos, que cuando lleguen, por
favor cumplan con la cuarentena. Y que nos llamen, nosotros estamos las 24 horas del día para asesorarlo de todo lo que necesiten. Bien, justamente la última pregunta tiene que ver con esto. Una de las medidas preventivas fundamentales es el lavado de manos. Como responsables de la salud pública en Pehuajó, y teniendo en cuenta de que hace varios días estamos teniendo un faltante tremendo de agua prácticamente en toda la ciudad, ¿está previsto que en esta contingencia y teniendo en cuenta la gravedad de la situación y lo que se puede llegar a generar, se pueda hacer un reclamo desde salud, desde el municipio formal ante ABSA, para saber qué es lo que está ocurriendo, que no hay agua en Pehuajó? Sí, bueno, sí, claro, lo he hablado con el intendente municipal y seguramente el intendente está trabajando en ese sentido. De todas maneras, Andrea, más allá de eso, que lo que sí es real, el lavado de manos se puede hacer con cualquier agua, Andrea. No estamos hablando de agua para consumo personal. Si el agua es un agua que no es demasiado potable y tenemos solamente ese agua, hay que lavarse con ese agua. Aunque el agua no esté analizada. Si no tenemos otra alternativa, lo importante, porque te explico, lo que hace el agua con respecto al coronavirus, como a todos los virus, crea una capa que no es que lo mata, lo elimina, lo saca de contacto. Y el problema es la mano cara, la mano en los ojos, la mano en la boca. Entonces, si en algún lugar no hay el agua potable que es necesario, que lo hagan con otro agua, pero que se laven las manos frecuentemente. Y si no, que usen alcohol en gel. Pero nosotros ya le hemos hablado con el intendente acerca de esta problemática que vos me transmitís. Bien. José, como siempre, muchísimas gracias. La radio a disposición para ir informando a la comunidad. No, muchas gracias a vos por llamar. Que tenga buen día. Hasta luego. Bueno, el doctor José Pichetto, secretario de Salud de la Municipalidad, desmiente rotundamente la existencia de casos sospechosos, más aún de casos confirmados de coronavirus en nuestra ciudad, tal como se afirmó en un medio de la región. Por otra parte, también habla de los protocolos. No está instalado un protocolo hoy en nuestra ciudad. Hay una recomendación que se está haciendo para que aquellos que provienen de los países donde está circulando el virus, que guarden esa cuarentena, que en realidad son unos 14, 15 días, que es lo que el virus permanece en el cuerpo. Que den aviso a las autoridades de salud. Otra recomendación es que en caso de que la persona venga de un país que ya esté con circulación del virus y presente algún tipo de síntoma, que no se acerque a ningún centro asistencial, sino que se comunique telefónicamente al 107 para recibir asistencia. El hospital tiene preparado una sala de aislamiento y demás. Bueno, por otra parte, con cualquier agua, no importa cuál, pueden lavarse las manos, que es una de las medidas preventivas más eficaces, también el uso de alcohol en gel, y esta información que va siendo constantemente actualizada, a la que hay que prestar atención, siempre tratando de informarse de manera oficial. Es la recomendación que hacía el doctor José María Pichetto, el titular de salud en Pehuajó.